Buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Hoy hablaremos sobre la exclusión normalizada en el aula de clases. Un tema que da mucho de qué hablar, que te deja un ámbito demasiado abierto y que te deja esa pequeña duda y zozobra. El por qué, el qué pasaría y el qué pasa con las personas que sufren de eso. La exclusión normalizada es una situación en la que ciertas acciones o comportamientos que dejan de lado a algunas personas se vuelven tan comunes que muchas veces pasan desapercibidos. En las escuelas, esto puede afectar a estudiantes por su apariencia, forma de hablar, nivel económico, origen, discapacidad, religión o simplemente por ser diferentes a la mayoría. ¿Qué nos da a decir esto? ¿Qué nos da a entender esto? Que hoy en día excluir a alguien en un aula de clases se ha vuelto tan normal por la acción que tú quieras decir que se podría decir que 6 de cada 10 estudiantes sufren de este tema. Y si estamos diciendo que 6 de cada 10 estudiantes están sufriendo de una exclusión dentro del aula de clases y que ya es normalizada, que ya no la ven como antes, de que los maestros tomaban antes cartas, tomaban antes acciones de decir, oye, ¿por qué fulanito no se junta en equipo? Oye, ¿por qué fulanito está aquí? Oye, ¿por qué fulanito allá? Eso nos da una situación más. Si el día de hoy está pasando esto en siglo XXI, a unos años en los que se supone que estamos viendo la igualdad de género, la igualdad de opciones, esto y lo otro, ¿qué será el día de mañana? El día de mañana que las personas dejen de ver a los demás como lo que los vemos hoy, un humano más. Porque esta situación nos da apertura y nos deja ver que ya las personas no tienen la mentalidad que teníamos antes. La mentalidad que a lo mejor los maestros de la época de mis padres, de tus abuelos, o incluso que simplemente la mentalidad de los 80s, 90s e inicios de 2000 se ha perdido. El hecho de que los maestros se esmeren y se importen por cómo un alumno se sienta ya no está siendo el mismo poder. Que podemos tener psicólogos, que podemos tener ayudantes o trabajadores sociales dentro de la institución académica y no están tomando cartas. Muchas veces la exclusión no se presenta de forma agresiva o evidente, puede manifestarse cuando algunos compañeros son ignorados o no son incluidos en los equipos de trabajo. Son objeto de burlas o se les hace sentir que no pertenecen al grupo. Aunque estas acciones parezcan pequeñas, pueden tener consecuencias importantes en la autoestima, el rendimiento académico y el bienestar emocional de quienes la sufren. ¿A qué vamos con este punto? ¿A qué tratamos aquí? Justo aquí tratamos algo muy importante. Pudimos haber empezado una época escolarizada como, wow, es súper amigable, tiene súper amigos, tiene muchas cosas de qué hablar, mucho de qué decir, pero démonos cuenta de algo. ¿Cómo está terminando el ámbito escolar? ¿Acaso el encargado del grupo se está haciendo algo? ¿Acaso el tutor está haciendo algo? Porque claro, empezaremos primero por los de abajo. Es que el alumno tiene la culpa. ¿Y el alumno sí tuvo la culpa? ¿O fueron las circunstancias dadas por las opiniones de otros alumnos que simplemente no se llevaban bien con él, dando a entender malos entendidos de acciones que él pudo haber realizado, que lo llevaron a tener esas acciones? Dado errores que él cometió, que no lo vieron como errores humanos, que lo vieron como errores para una excusa completamente necesaria para poderlo excluir de un grupo. ¿Por qué empezó la escuela con equipos y por qué termina la escuela haciéndolo todo solo? Porque todos tienen equipo y él es el único que no lo contemplan cuando antes era el primero en ser contemplado. Y aquí viene la pregunta de muchos padres de familia. ¿Dónde está el tutor? ¿Dónde se encuentra el encargado del grupo? Y no estamos hablando de un jefe de grupo que no puede hacer mucho porque sigue siendo un menor de edad y sigue teniendo la misma edad que los demás alumnos. Y que ponerse en contra de un salón no es rentable para él. Aquí la pregunta es para ustedes, autoridades que ven esto. ¿Dónde está el que ustedes ponen como encargado del grupo? ¿Dónde está el tutor? ¿Dónde está el dictado? ¿El encargado del grupo? ¿O acaso es que él también lo está excluyendo? Creo que aquí hay un punto que tratar. Para que lleguemos a este punto de hablar de este tema, los maestros encargados no están haciendo nada bien su trabajo.
Es importante comprender que todas las personas tienen derecho a ser tratados con respeto y a participar en la igualdad de condiciones. Por ello es responsabilidad de los estudiantes, maestros y familias promover un ambiente de inclusión, empatía y tolerancia. Aquí tratamos un tema mucho más abierto que ya venimos tocando desde que inició el video. Si el alumno está haciendo así, ¿dónde está el maestro? Porque yo no voy a negar que hay maestros que sí se esmeran, pero tampoco voy a negar que hay maestros que apoyan las acciones. O digámoslo de un punto de vista, tú como tutor que estás viendo esto, ¿que no se supone que como adulto y es maestro apoyas la libertad de expresión? ¿Y que no se supone que para las acciones mal hechas de un alumno o que rompen el reglamento de un alumno hay un trámite adecuado? ¿Y por qué tú como tutor no tomas las acciones? Porque tú como tutor no tienes la madurez de un adulto para ir a ver las cosas de cara, para presentarle a las autoridades correspondientes dentro de la institución la situación. Esto va más allá de un salón de clases, porque esto termina siendo psicópatas, termina siendo personas que odiarán tanto la vida que el día de mañana le echarán la culpa a él de las acciones que tomó, y sí tendrán razón. Pero ¿y si simplemente fue incomprendido? ¿Y si simplemente empezó todo con un tutor que no soportó que dijeran una realidad de la manera de el habla del alumno y que decidió apoyar al salón, que le excluyen de todas las actividades del salón y que él no hace ninguna actividad para hacer lo contrario? Estos son puntos muy importantes a tratar y es un tema muy profundo a tratar, pero creo que hay que reflexionar algo aquí. Normalizar esto, el primer error es de parte de los alumnos, pero el primer error más grave es parte de los maestros, que se dan cuenta de las acciones, y de los encargados, que por más que levantan reportes no se hacen seguimientos adecuados y deciden decir está bien hasta que el alumno procede a suicidarse. Pongamos un ejemplo clave. Un alumno comete un error al expresarse frente a un maestro. El maestro osa tomar represalias, pero en lugar de tomar represalias justas e ir con los encargados del plantel, decide tomar sus propias represalias. Procede a expulsar al alumno de tal que hablamos de sus clases. Pero resulta que este maestro es el tutor de clase. Y no paramos ahí. Claro que no paramos ahí. El tutor sabe la situación que está pasando este alumno, porque ya se han tenido múltiples reportes de otros maestros reportando la actitud de este alumno: proyecto solitario, falta de interés en la escuela, y los encargados del plantel no prestan atención. Procede a haber una situación mayor y procede a haber una expulsión. Y la pregunta aquí entra en ¿quién no tomó su acción? Estos son puntos muy importantes. Y este tema es: ¿la culpa fue del alumno o la culpa fue tuya? Que no hiciste nada como maestro. Y seguiremos hablando del tema y lo seguiremos tocando. En este canal nos gustaría hablar de muchos temas importantes como los que son estos puntos importantes, tanto el interés del punto de el siglo XXI como importa. Y claro, como el sistema educativo de hoy depende de 3 maestros que logran levantar a un alumno y de que otros 4 que no muestran interés. En conclusión, la exclusión normalizada en el aula de clases es un problema que puede parecer cotidiano, pero tiene consecuencias significativas. Por eso es necesario promover el respeto, la inclusión, la convivencia sana, para construir espacios educativos donde todos se sientan valorados y tengan las mismas oportunidades. Y ahora aquí va mi pregunta: ¿y tú como maestro, qué has hecho como para merecer tu puesto? ¿Poner favoritismos? ¿Hablar con quien sí te cae bien? ¿O simplemente vengarte porque el dolor que llevas dentro no es suficiente para aceptar la opinión de un alumno? Y mi pregunta es:
cuando tomarás acciones. Estos van a ser unos pocos videos que subiré. Y subiré sin edición. No me da miedo equivocarme, porque equivocarse es de personas y humanos. Esto es parte de un proyecto escolar, pero este tema habrá parte 2, ya que son temas muy interesantes. Y tú curioso, ¿quieres saber más? Los esperaré, o tal vez no. Esperen mi próximo avance. Un placer saludarlos. Mi nombre es Adrián Gutiérrez de León y nos veremos en la próxima ocasión.